Nosotros nos estamos preparando para el cambio de mando, queremos saber cómo se viene, cómo han tomado en cuenta a los diferentes representantes de nuestra región y para eso ya estamos conectados con el diputado Andrés Celis. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido, buenos días. Tal, Coque, buenos días. Un paréntesis. Yo fui invitado también por el presidente de la República, Juan Fernández, Ay, ¿por qué a no fue? inaugurar el año escolar. ¿Y por qué no fue? Porque primero la obligación y después la devoción, creo yo. Mi obligación es estar en la sesión que hoy día y creo que era más importante estar en el Congreso hoy que estar inaugurando el año escolar hoy día Juan Fernández. Ahora, se fue en barco, ¿ah? Que fue en Marco, sí. ¿No le habrá tenido usted miedo a navegar ahí? No, ¿No? si hubiese topado en semana distrital, ningún Claro. problema en ir, pero si topa justo en semana legislativa es complejo. Como que el presidente, entre el viaje a Isla de Pascua y a Juan Fernández, ya que no te tomó vacaciones, fueron como sus vacaciones, me da También la me impresión de invitó, mí. también me invitó a ir ¿A Isla de Pascua? a Rapa Nui. Sí. Se dice Rapa Nui, no Sí, Isla de Pascua. Rapa Nui, Entonces, como dice sí, Tweety, Rapa Nui. Sí, Rapa Nui. la rescala. Claro. Sí, también me invitó, pero tampoco fui porque había ido hace 2 o 3 meses antes y encuentro que es un exceso de gasto para el fisco, así que preferí tampoco ir. El que fue Tomás de Rementería. Así lo vi por la... Sí, y también vi al diputado Teao. No, y estaba muy contento Tweety, si lo retamos acá, y Tweety como que le daba la bienvenida a Boris, pero después se retractó, dijo que no era tan así. ¿Ay, no? Sí, no, sí, entre la Catita y la señora lo retaron al diputado Tweety, pero ahí lo dejaron tranquilo. Oiga, diputado, Ya. estamos a puertas de recibir, ¿cierto?, a José Antonio Kast como su presidente de electo, va a pasar a ser el presidente suyo, el presidente, dice, de todos los chilenos, un presidente que parte con una aprobación compleja, parte con una aprobación del 48% según CADEM, parte con Boric se despide con una aprobación cercana al 37%. ¿Qué expectativas se sienten en el ambiente de la llegada de José Antonio Kast? Yo diría que es un ambiente bastante moderado, bastante cauto. Y yo creo que en estos republicanos, y sobre todo los parlamentarios de republicanos, no sé si todos, pero en una gran mayoría, han entendido lo importante que es el tema de llegar a los acuerdos, lo importante que es conversar, lo importante que es dialogar, lo importante que son los gestos. Y con gestos te voy a hablar de un mínimo, que es un detalle, ¿ah? Que para mí es algo casi como de una conducta que es de ser educado. Muchas veces cuando quería entrar un subsecretario a la sala, porque no estaba el ministro, tú requieres que toda la sala Claro. esté de acuerdo. Y muchas veces el subsecretario no podía entrar porque había un diputado de republicanos que no quería. Que era el diputado Sánchez. Entonces eso, Se lo preguntamos, diputado, ¿ah? Estuvo el diputado Sánchez con ya, nosotros perfecto. y se lo preguntamos la semana pasada. Y le dijimos directamente, ¿era usted el diputado que no dejaba entrar a su secretario? Y él dice que no más de 10 veces, pero parece que fueron hartas veces que el diputado Sánchez se omitía y no dejaba entrar a su secretario. A ver, para ser justo, fue él y otros más, pero eso va a costar caro. Va a costar caro porque el día de mañana, por ejemplo, cuando no pueda ir el ministro Poduje y vaya la subsecretaria, no la van a dejar entrar. Y cuando no vaya el ministro del Interior o el ministro de Obras Públicas, y eso solamente por una actitud que desde mi punto de vista es infantil. ¿Qué importa? ¿Qué Sí, importa sobre todo cuando se dan buenas explicaciones? Cuando se le dice a uno que el ministro está en una emergencia que ocurrió en Santiago y es pública, conocida y están todos los medios de comunicación, que a todos nos consta que en verdad el ministro está haciendo un trabajo
y la emergencia lo hace que no pueda estar físicamente y que para eso está el subsecretario. Entonces, esos gustitos personales pueden costar caro, pero más allá de eso, tenemos un parlamento, una Cámara de Diputados dividida. Dependemos del partido de la gente, ojo, dependemos de Libertarios. Libertarios dijo que iba a ser una oposición amigable. O sea, dijo que iba a ser una oposición. Sí, Oposición buen punto. amigable para mí es lo mismo que ha dicho, por ejemplo, la democracia cristiana, que dijo que va a ser una oposición constructiva. Yo no veo la diferencia entre oposición amigable y oposición constructiva. Entonces, la Cámara de Diputados va a estar difícil, va a estar compleja. Y tenemos un Senado que va a ser súper incierto. Con todo el cariño, yo soy bastante cercano y amigo del diputado Lee, pero el diputado Lee es un diputado que vota de manera bastante especial. Tenemos al senador que va a asumir, diputado Calisto, que no sabemos todavía, hay ¿Cuál va a todo un ser su tema línea? jurídico, legal. Claro, no sabemos si va a asumir o no va a asumir, pero si llega a asumir como senador, el futuro posible senador Calisto, es bastante especial para votar. El senador Walker va a ser bastante especial para votar. Y así podría seguir con otros. Ahora, ¿qué La importancia? Estamos, senadora, diputado, estamos con el diputado Andrés sí, Celis, ¿cierto? Justamente analizando cómo se va a estructurar este nuevo gobierno y cómo llega. Pero hay un anuncio que me preocupa un poco y que se busca dar señales. Recordemos que cuando asume Donald Trump, su último gobierno, el gobierno actual, ¿cierto? Cuando asume Donald Trump, en el primer día de gestión, Donald Trump genera una serie de acciones en el gobierno norteamericano. En Chile, no ha sido una vez la que se ha referido Kast, que se puede gobernar por decreto, que no es tan importante el Congreso, dijo en su minuto José Antonio Kast, que podemos gobernar por decreto. Y según información que yo tengo desde la OPE, me dicen que se está preparando una serie de baterías de decretos para dar a conocer justamente el día que José Antonio Kast asuma, que parta este denominado gobierno de emergencia. Y usted parte diciendo debemos tener buen diálogo. ¿Qué pasa si Kast empieza a dar estas señales de vía decreto? ¿Cree que será bueno justamente para tener este buen diálogo en el Congreso? yo creo que no. Fundamentalmente porque la potestad reglamentaria tiene un límite y es para complementar asuntos o aspectos donde la ley, por ejemplo, no es clara o bien es para, en definitiva, ser más específico en asuntos donde la ley autoriza que un reglamento complemente a esta, pero la potestad reglamentaria o los decretos no te autorizan a que tú puedas normar cualquier aspecto, tiene un límite. Entonces, lo que yo veo frente a esa posibilidad, que se llenen de requerimientos ante la Contraloría. Y ahí corremos un serio riesgo, por ejemplo, que la Contraloría pueda observar muchos de los decretos que el propio presidente ya en ejercicio quiera dictaminar. Piensa tú que ya sacó un instructivo hace muy poco la Contraloría, que incluso hasta las circulares de varios ministerios, ellos como órgano contralor iban a pedir que antes que se emitieran tenían que pasar por una revisión de legalidad. Entonces, si la Contraloría ya te está pidiendo revisar la legalidad de una circular antes que ésta se emita, ¿cómo será con un decreto? Entonces, yo creo que es una línea muy, muy, muy arriesgada frente a una Contralora que yo, teniendo la mejor opinión de ella, se ha pronunciado incluso con la destitución de un alcalde, cuestión que yo creo que está fuera de su competencia, como fue con el alcalde de Bichuquén. Entonces, yo creo que si va
a ejercer esa potestad que tiene, que reitero, es para complementar aspectos que la ley no abordó de manera clara, pero que está autorizada por la misma ley, va a terminar todo eso en la Contraloría. Por interno me mandan un WhatsApp, me dice que de acuerdo a lo que se ha conversado en la OPE, al menos se espera 30 decretos que firme José Antonio Kast el día que asuma. 30 decretos y al menos 2 proyectos de ley. Uno de ellos tiene que ver o tendría que ver directamente, ¿cierto?, con el fin al pago de contribuciones para la primera vivienda de personas mayores de 65 años y pediría rápidamente una rebaja de impuestos corporativos del 27 al 23%. Estos proyectos debiesen entrar al Congreso, ¿no? A ver, el Servicio de Impuestos Internos puede sacar una circular y rebajar las contribuciones, O sea, también podría ser por pero decreto eso. eh, el Servicio de Impuestos Internos podría hacerlo, pero desde mi punto de vista, al ser esto tan general y al abarcar una cantidad de recursos que no debe ser menor, tengo mis dudas que si lo puede hacer por decreto. Yo creo que debería hacerlo por mensaje. Eso, por ejemplo, puede terminar en el Tribunal Constitucional o bien puede terminar en la Contraloría. Ahora, si tú me preguntas como diputado, yo estoy totalmente a favor, pero una cosa es estar a favor y otra cosa es desde el punto de vista legal y constitucional. Sí, exactamente. Sí. Lo preocupante de... Lo que pasa es que hay ciertas señales que uno ve de José Antonio Kast y del gobierno que asume en relación a su relación con los diputados, que usted parte exponiéndolo muy bien cuando dice ojo con libertarios, ¿cierto? Ojo cuando dicen que queremos ser una oposición amigable, pero oposición al fin y al cabo, así como la democracia cristiana. Vemos también de la importancia que usted le da al Partido de la Gente, que nosotros también la vemos, ¿cierto? Sobre todo en la conversación para poder armar la testera de la Cámara, lo importante que es el Partido de la Gente. Y por otro lado vemos que desde la OPE, la oficina del presidente electo, ¿cierto?, no se le ha dado la importancia que se merece ni libertario ni el Partido de la Gente. Y ahí uno dice, pucha, parece que el presidente no quiere contar mucho con el Congreso. ¿Qué tan relevante va a ser para él gobernar tener justamente esta mayoría legislativa? Yo creo que se va a dar cuenta un par de meses después que él asuma. Y te lo quiero dar con otro ejemplo. Yo cuando conversé con la Contralora y hablamos de los hábiles y de los inhábiles por el tema del incendio, ella me dijo lo siguiente. Me dijo, mire, diputado, no es fácil eliminar esta distinción que usted me dice que es odiosa entre hábiles y inhábiles. Porque si usted quiere eliminarlo, eso tiene que pasar por la Contraloría. No es cuestión De un que lo decreto. haga directamente el ministro de la Vivienda. Yo tengo que hacer una revisión, porque lo que yo no puedo permitir, que si usted me va a decir que son todos eh, hábiles, digamos, esa persona hábil que se le quemó su casa, aunque se le haya quemado, con eso haya un aumento en su patrimonio, Claro. porque tenga, por ejemplo, tres, cuatro propiedades más. Ahora, Lo que el Estado, como el Estado lo que debe hacer cuando se le quema la casa a una persona, lo que debe hacer es ese reparar esa casa, pero en ningún caso que se le signifique un aumento en su patrimonio. Entonces, yo no puedo eliminar esa distinción de manera tan general, sino que yo tengo que verlo caso a caso. Entonces, ahí yo como que quedé bueno, que ha sido la para visión, adentro porque esta es la visión que ha tenido justamente el actual ministro, ¿cierto? Si uno le eh, pregunta al ministro por qué no hizo esa distinción más rápidamente de lo hábil e inhábil, es justamente lo que usted dice, lo que él expone como un caso. Ahora, diputado, pero tan relevante es hoy día lo que pueda pasar en el Congreso,
y tan distanciado puede ver, o no tan próximo a José Antonio Kast de ciertos liderazgos justamente de Chile Vamos, que en el Congreso se da algo que es bastante extraño, porque por una parte tenemos a Manuel José Osandón, ¿cierto?, que es el actual presidente del Senado, que quiere seguir en el puesto, apoyado por Kast, y por otro lado tenemos a Paulina Núñez, que claramente lo apoyan los partidos. ¿Ahí qué debiese pasar? Porque ¿qué simbolismo puede dar que efectivamente Manuel José Osandón siga siendo, o que Paulina Núñez sea? Porque los dos son del mismo partido, es bastante extraña esa disputa. Resultado totalmente incierto. Aquí puede ocurrir incluso que pueda asumir el senador. A ver, yo espero que asuma la Paulina Núñez, ese es un acuerdo que hay, pero ya vimos en el periodo pasado lo que ocurrió en el Senado. Pero esto es incierto. Vanessa Kaiser no va a votar por Paulina Núñez en primera vuelta. Y frente a ese escenario, aquí puede ocurrir cualquier cosa. Puede ocurrir lo que yo espero que suceda, que la Paulina asuma como presidenta del Senado, o bien puede ocurrir que el senador Macaya asuma como presidente del Senado, o bien que el senador Osandón asuma nuevamente como presidente del Senado. Sí, ahí hay un riesgo bastante fuerte, justamente, que se produzca la primera la primera derrota, ¿cierto?, de un caso, o el primer triunfo de un caso dentro del Congreso. Y eso se va a ver solamente minutos antes, el mismo día 11 de marzo. Mismo 11 de marzo. O sea, de El hecho, mismo 11 de marzo. la atención que va a estar puesta, nosotros como medio vamos a partir la transmisión ese día a las 7 de la mañana, ahí va a estar Carlos Ponce, Camila Rate, Ricardo Suárez desde las 7 de la mañana, y los ojos van a estar puestos justamente en la elección en el Senado, porque es clave, porque de ahí depende quién entrega la banda presidencial. Así es, así es. Ya, y en diputados se sabe antes quién va a ser el presidente, ¿no? Sí, sí, pero eso todavía no se sabe nada. Republicanos quiere tener la presidencia. Yo sé que el diputado Alessandri, por la UDI, ellos quieren partir. Y en Renovación Nacional, soy súper sincero, no hemos conversado, pero para nada, sobre algún posible nombre. No, no. Y descartado Nada. completamente hacer una alianza con PG. No hemos conversado, si es que han habido conversaciones, perdón, valga la redundancia, no hemos conversado si han hablado con el partido de la gente. Eh, pero tengo la impresión, y no hay peor ciego que el que lo quiere ver, que si uno ve a Jaime Mulet entrando a la OPE, por algo es. O sea, tú dices que realmente podría ser Mulet un buen nombre. No. Yo digo que si Jaime Mulet, el diputado Mulet, fue a la OPE a ver al presidente Kast, a conversar, yo me imagino que ya hay conversaciones con Jaime Mulet para poder trabajar juntos en el futuro gobierno, lo que significa que ese voto podría estar para el lado de Chile Vamos o del próximo conglomerado. Como que José Antonio, de repente, nuestro presidente electo que ahora asume, como que se quiere parecer más a Elwin que a Piñera, ¿o no? Sí, así es. Eso, el otro día yo lo iba a decir, pero me iban a contestar seguramente algunos que cómo comparaba a alguien que apoyó a Pinochet contra alguien que luchó contra Pinochet. Pero me da exactamente la misma idea, incluso desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de la humildad, de la sencillez, y ahora desde el punto de vista de conversar, de dialogar y de llegar a acuerdos. Tengo la misma impresión, que quiere ser más o menos una persona que deje una estampa como lo fue Patricio Elwin. Incluso ha nombrado gente que reconocidamente ha sido de izquierda y va a seguir designando a personas que han sido con un pasado de izquierda, y en eso republicano no ha dicho nada, no ha protestado, lo que hubiese sido absolutamente distinto, por ejemplo,
si Sebastián Piñera hubiese nombrado a alguien con un pasado de izquierda, no me cabe ninguna duda que Republicano en ese caso hubiese alegado, pero con un bozarrón frente a cualquier nombre con un pasado de izquierda. Pero será, Pero en este será caso, lo que está haciendo José Antonio Kast, ¿será por un tema de convicción o un tema de señales políticas? Porque cuando uno escuchaba hablar a José Antonio Kast en campaña y después, por ejemplo, cómo era cuestionado, era bastante crítico de la izquierda, y en la quinta región, por ejemplo, diputado, vamos a tener un Ceremi de vivienda que claramente va a ser un hombre de izquierda. O sea, el Ceremi de vivienda que van a nombrar es el mejor amigo que ha tenido Poduje durante mucho tiempo, que profesionalmente es un 7. O sea, es un 7. O sea, él es un profesional que trabaja actualmente en la Municipalidad de Viña del Mar, amigo de toda la vida de Iván Poduje, que es otro técnico que nosotros dos podemos ser críticos de Poduje en muchas cosas, pero los dos coincidimos que técnicamente es muy bueno. Sus problemas van en el tema personal de relaciones humanas, ¿cierto? Pero claro, el que nombra va a ser un hombre de izquierda y Republicano está calladito. exactamente. Claro, pero ahí tú tienes una contradicción porque yo apoyo absolutamente el nombre del posible futuro Ceremi de la vivienda, más allá que tenga un pasado de izquierda, o sea, de izquierda porque es muy competente, es un excelente profesional. Bueno. Pero, por otro lado, el republicano pone un pero por una posible delegada presidencial en Rapa Nui, que ellos dicen que es de izquierda. Y siendo ella una persona que es propuesta por la propia alcaldesa de Rapa Nui. Entonces, ahí es donde uno dice, pucha, ¿cómo? O sea, si la propia alcaldesa de Rapa Nui propone a una persona como delegada, a la cual yo conozco y tengo la mejor impresión, ¿por qué algunos republicanos advierten que sería de izquierda? Y ahí como que encienden la alarma y en otros casos no dicen nada, reconociendo que es un buen profesional. Y en este otro caso de Rapa Nui se queda solamente con el concepto de izquierda, que a mí no me consta, pero sí me consta que esa persona de Rapa Nui sí es un excelente profesional y sería una muy buena delegada. Sí, hay cierta incoherencia por parte de republicanos, de algunos personajes, sobre todo el diputado Sánchez. Yo a Sánchez ahí lo encuentro que de repente defiende lo indefendible. Yo creo que ella es como una especie como de conciliador, ministro del Interior, senador. ¿Ah? Yo creo que es como la persona que pone la pelota en el piso. ¿Y de Sánchez qué opinión tiene? Yo creo que le falta un poco más madurar en cuanto a entender que en política siempre es bueno llegar a acuerdos, conversar, dialogar y no imponer. Y lo hago en la mejor de la onda. Profesionalmente, intelectualmente, él es bueno, es un aporte en el Congreso, pero creo que le falta más llegar a entender que en política los acuerdos son importantes y los gestos son esenciales. Y ese pequeño ejemplo que te di de vetar a que no entre un subsecretario es una cosa más bien infantil, porque al final la vida te pasa la cuenta. Pero él, como diputado, no tengo nada que decir. Le falta madurez política, en el fondo, dice usted. Claro, yo creo que le falta madurar más políticamente en cuanto a las habilidades de poder llegar a consenso, a acuerdos y entender que así en política es difícil avanzar. Uno nunca va a obtener todo lo que pretende o quiere en política. Siempre hay que ceder en algo, siempre. Y lo está demostrando José Antonio Kast. Como todo en la vida, pues, diputado, hay que ceder un poco. Como todo en la vida. Como todo en la vida. Este José Antonio Kast que vemos ahora no es el José Antonio Kast en campaña. No, es otro. No, es otro. Pero si imagínense que lo estamos comparando con Elwin. Sí, exactamente. Imagínense.
Pero bueno, así se cambia. Es un Elwin 2.0. Todos cambian en la vida, diputado. Así es. No se ría. Y para bien, ojo, Por supuesto. yo creo que él cambió para bien. No, todos cambiamos para bien, po. Imagínese. Espérese Sí, po. cuando me empieza a salir pelo a mí. Vamos a cambiar todo. Eso es imposible. No. Hoy día es posible. No, todo es posible. Hoy día es posible. Todo es posible. Todo es posible. Muchas Hoy día es gracias, posible, diputado. hoy día es posible. Que tenga una buena Ok, mañana. ok, que estés bien. El diputado Andrés Celis. Saludos. Gracias. El diputado Andrés Celis. Un análisis al estilo Celis. Directo al grano. ¿Cierto? Bien. Porque hay expectativas de cómo